Nosotros hablamos, sobre todo off the record, las consigue con expuestas por autoría de él. Te podría dar ejemplos concretos. Por ejemplo, El maestro Salvador de la Plaza hablaba de ideas fuerzas, que fue mi profesor. Yo alguna vez le mencionó a Hugo que hay, según de la Plaza, algo que llamaba él ideas fuerzas, que son las ideas capaces de mover conciencia, mover haceres, cambiar realidades. Y yo una vez le pregunté al maestro, era mi profesor, le preguntaba, ¿y qué se contraponen las ideas fuerzas? Y me dijo, las ideas del vacío. Las ideas del vacío, que son las que predominan en esta sociedad. Tú ves a Hugo al día siguiente hablando de ideas fuerzas como de él, cualquiera de sus altos presidentes. Él usaba. Falta un ejemplo nada más. Te podría dar otros cuantos. En el sentido de que nosotros le presentamos a la Asamblea Nacional Constituyente un esquema, un proyecto de cómo organizar la sociedad para un gobierno colectivo, del colectivo y para el colectivo. Nadie nos respondió nunca, ni siquiera acuse de recibo. Cuando ves el actual, no te digo nosotros, en la casa de Pedro Mayo, nadie nos respondió nada, sino que meses después, tiempo después, vemos la instrumentación de toda su organización en base a lo que propusimos. Tiene agregado para desvirtuar la esencia de lo que propusimos y hacer de su organización actual simplemente algo formal que no material. Porque el fin es el verdadero mandato, gobierno del colectivo pueblo, que llamamos nosotros. Aquí no hay eso. Aquí no hay eso. Aquí tenemos las estructuras de que estamos hablando. El Partido Militar, el PSV y los grandes caudillos, bien conocidos en este momento. De modo que cuando me dicen ahora, en día reciente, que a partir del viaje de Diosdado a Cuba fundamentalmente, que fue a pedir autorización para cosas como la confrontación con el PSB y a pedir autorización para enfrentar la candidatura de ya en la calle de Maduro para la reelección. Yo digo, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque ese partido no se puede dar lujo de su máximo jefe, el comandante Bigote. Super Bigote. Super Bigote. Cuando el Super Bigote va a ser defenestrado a esta altura. No, ellos necesitan sus imágenes. Y la imagen que han vendido
de lo que hoy es Super Bigote, es aquella de voten por Maduro, dijo el mítico Chávez, que él lo va a hacer bien, aquel 12 de diciembre del año 12, cuando vino a despedirse de los venezolanos, después de todo lo que significó la prisión de que fue objeto, por parte, prisión entre comillas, por parte de los cubanos. Y eso podríamos hablar en otra oportunidad, que ya vengo denunciando hace unos cuantos años. Bien, te digo eso por decirte de cómo es este proceso. Entonces podríamos decir con respecto a Cerezoles que ahí Chávez actuó como esponja también. Con toda seguridad. Yo conocía a Cerezoles. Como si Norberto hiciera una gente con una obra, con un pensamiento. Lo que se llama genéricamente revolucionario. Y vino a su proyecto, su mensaje que traía del sur, era promover pues un movimiento cada vez más radical, más popular. Pero militarista, ¿no? Sí, partido militar. Él Hugo compró. Y te repito que él compraba. Si veía una posibilidad, él compraba. Él compraba fácilmente. Y esa relación con Cerezoles nace de, como se dice, creo que lo dice en Habla el Comandante, con la relación con el grupo de Carapintadas y... Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero entonces hay una simpatía por ese movimiento que después sí. Chávez niega absolutamente. Bueno, me la pueden negar, pero sí hubo una simpatía. Y unas reuniones, porque él se dirigió a Argentina y... Porque después él, cuando está en campaña, él te presenta como un demócrata inicialmente. Él no te presenta como un revolucionario radical, ni mucho menos. Y la palabra revolución la usaba, pero en el libro era como en privado. Bueno, él sabía que no es difícil saber que los venezolanos no son lectores empedernidos. No. Sobre todo en este periodo. Por eso muchos compran la imagen mítica de Chávez, que es la que nace en la campaña presidencial, ni siquiera previa a eso, la que es construida por los medios durante el 98, 97, y todo esto queda como apócrifo, pues. Visto más adelante. Sí, visto El más cuento de ese libro es ese, pues. Visto más adelante como necesidad. Pero, y como ha sido el lujo de que el 24 de junio, que ya te comenté, en Carabobo, después de ese día, él nos congeló. ¿Por qué nos congela? Porque sus asesores, encargados por Occidente Rangel, a quienes narraba lo que era el libro, le aconsejaron que no siguiera, que ese libro saliera antes, que no era bueno que saliera antes de diciembre. Nosotros, cuando morimos, porque él nos citó, el 24 nos cita para el 30 en la casa de Luis Miquelena en Altamira, y nos cita Altamira. Y después, el día que nos tocaba, nos manda un emisario: mire, profesor, que era su primera entrevista, porque como está perseguido, lo tienen perseguido. Entonces, ¿qué le avisan? No. Y así me fueron llevando a la cuarta, quinta cita, que lo estaban persiguiendo, que lo andaban buscando, que estaba enfermo, que tenía gripe. Dijimos, no, esto es demora. Vamos con el libro como está. Entonces, la parte final que yo tenía preparada, en la parte final es cuando tranzas, que ya no te importa si el entrevistado se molesta o no se molesta, ya tú no tienes nada que perder. Y te lanzas con todos los hierros. No pude llegar a esa parte. Sí, como ustedes comentan en el libro, que no le pudo preguntar por la relación con Hermann Marxman. Sí.
Una serie de cosas que no me puede preguntar, hasta tienen cartera. Pero se me quedaron en el tintero unas cuantas partes. Oye, no, vamos a sacar esto, que ya esto es suficiente. No está completo. Esto no me da más entrevista. Ya presidente, estando Raúl Baduel de secretario de la presidencia, yo tenía amistad con Raúl, le mandó una solicitud que me consiga una entrevista con el presidente para proponerle que haga muerto modo. Hugo nunca le respondió a Baduel sobre mi solicitud. Ya no le interesaba Blanco Muñoz, después que vio el libro. Esa es la historia. Esa es la historia. Y Profesor, nunca pude hablar con él después del 24 de julio del 98. Ese día se trancó y vio lo y expuesto. tampoco tuvo usted comunicación informal con el presidente después de esa fecha, es decir, alguna llamada, alguna cosa. No, la única comunicación que hubo con la cátedra fue que él era uno de los grandes distribuidores, paradójicamente, del libro. De este. Ajá. Compró miles de libros. ¿Pero los compró para acapararlos o para distribuirlos? Nosotros suponemos que para distribuirlo. Para distribuirlo no nos consta porque no estábamos allá adentro. Porque eso que tú apuntas es una posibilidad. Yo no te puedo afirmar que los compraba para nada más que repartirlo, sino que podía ser una cuestión de descontinuación. El poder puede con todo. Ahí no puedo discernir. Bueno, Francisco Visconti dice que su libro sobre el 27N, que fue para el 98, lo compraron para acapararlo, dice él. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. En el caso del 27F, no sé. No sé, porque ese movimiento del 27F. En ese momento Visconti está enemistado con Chávez y dijo algunas cosas que luego como que... La recogió. Sí. La recogió. Creo que igual que Luis Valderrama. Pues después de ese libro, después que terminamos ese libro, Valderrama habla conmigo para proponerme que no lo publique. Porque él tenía algunas razones de orden personal y familiar. Y el libro le podía perjudicar. Profesor, Nicolás Maduro es un personaje del cual se conoce bastante poco. Yo podría hacerle una pequeña reseña en función de que usted nos ilustre quizás un poco más, no una biografía de esta persona, sino a qué responde su posicionamiento como presidente de la República. Al vacío, hermano, de que hemos hablado. Claro, y de hecho usted ya ha adelantado sobre el periodo final de Hugo Chávez, y usted hace unos minutos nos ha comentado que pues sobre ese tema hay bastante que hablar. ¿Es ese periodo final de Chávez determinante en el ascenso de Nicolás Maduro, o el ascenso de Nicolás Maduro es algo que venía preestablecido desde un inicio? ¿Es algo contingente o es algo planificado y visualizado previamente? No, el video es muy claro. El video del 12 de diciembre es muy claro. La cara de susto que tenía Maduro con esa noticia, con la confirmación pública de la noticia, según dice Diosdado Cabello, que ya Chávez se lo había insinuado. Pero la confirmación fue allí en su exposición, que en mi opinión estaba preparado
médicamente medicado para una exposición como esa. Una exposición coherente como esa. Muy coherente. Todo ese periodo final de Hugo fue medicado, sobre todo a partir del 4 de octubre, que fue el cierre de campaña. Donde bailó y todo eso. Sí, pero al final no aguantaba. Se mojó con la lluvia. Y es cuando Diosdado dice que le pidió Diosdado, sácame aquí que no aguanto. Los dolores eran kilométricos. Y ya para ese momento, o en ese momento, fue un gran campanazo para lo que venía, lo que le esperaba, que fue andar permanentemente medicado. La campaña la hizo medicado, pero no en esa intensidad que adquiere a partir del 4 de octubre. Bueno. Entonces, Nicolás Maduro no se esperaba ser sucesor de Chávez, porque... No, ellos tenían un problema muy serio, como lo pueden tener en el día de hoy, que es lo que esta gente que anda propagando por allí, que ya Maduro salió que ya no es candidato, no tienen capacidad o no le prestan atención a los análisis. Hay quien más había en ese momento. Había cercanos a él, con un conocimiento de algunas cosas. Eran Diosdado y él. ¿Quién más? Los demás eran gente que no tenía. Y esta tesis sobre la influencia de Cuba en la decisión de que fuese Nicolás y no otro. Es que no había otro. Era Nicolás o era el jefe del partido militar. No había otro. Eso es como en el día de hoy. En esas circunstancias nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero Nicolás fue formado en Cuba, en la Nico López y toda esa historia. No sé si usted la comparte. Y eso quizás le daba una ascendencia sobre los cubanos, ascendencia o más bien al contrario, que le hizo que prevaleciera por encima de Diosdado, por ejemplo. Los cubanos ya estaban en Venezuela. Los cubanos ya existía Venecuba. Ya el pacto estaba hecho. Desde el año 5. Desde el año 2, 11 de abril, Fidel Castro públicamente dirige los pasos a dar. Ahí no es que fue que Chávez no inventó. Todo lo dirigió Fidel Castro. Contra reembolso, directo o como tú quieras. Pero aquello era, van a hacer esto. Tú no naciste para morirte este día, tú vas a salir, tú vas a tal, todo lo dirigió Fidel. ¿No? Que ya ahí estaba visto y escrito que esto formaba parte de ese proyecto. Ya éramos Venecuba, año 2. En el año 12 tenemos 10 años de Venecuba. Y se sabe que Cuba le va a prestar la misma atención que le prestó a Maduro que le prestó a Chávez. Y Maduro ha cumplido con eso. Tiene sus asesores, su escuela, que es la escuela política cubana. Por supuesto que los cubanos tienen la prerrogativa de que ellos hicieron la revolución. Como ellos son, en cierto modo, petulantes. Yo recuerdo mucho que en 1969,
que tuve yo en La Habana sobre la revista del 69, que es una revista sobre eso. La prédica de ellos era que te decían a ti, nosotros somos la revolución, nosotros hicimos la revolución. ¿Ustedes qué han hecho? Ustedes los revolucionarios venezolanos no han hecho de revolución. Bueno, entonces no está bien, ustedes son los revolucionarios. Y punto. No hay problema. Eso es una constante en ellos. Una constante en ellos, que son los revolucionarios. De esa manera, ese es el argumento para monopolizar el movimiento o para capitalizar todo lo que sean los movimientos revolucionarios en América Latina y particularmente en Venezuela, según lo que usted nos ha comentado, de la, no sé si fijación de Fidel Castro con insertar un movimiento revolucionario en Venezuela. Sí, más que fijación, intereses concretos de tomar Venezuela como un recurso que está viendo el día de hoy. Que de hecho ha sido así, al fin y al cabo se logró el objetivo con creces. Bueno, sí, recibir 60.000 barriles al día no es una tontería. Para una pequeña isla como esa, no es una tontería. Sin embargo, en ese caso, el partido cubano no logró hacer sostenible ese modelo de explotación, porque la quiebra de PDVSA y la merma en las capacidades productivas de nuestro país les ha venido a repercutir en su bienestar económico. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es incapacidad o es o hay un interés superior incluso al cubano? Mira, ahí juegan muchos factores internacionales. Ahí está metida nada más que la guerra de los imperios. La guerra de los imperios hay que verlo con sumo cuidado. Y Venezuela es uno de los blancos en la guerra de los imperios. ¿Por qué te digo eso? Porque si no se ve el contexto internacional, no se van a entender en caso con los venezolanos. Pero entonces ahí pareciera como tender hacia las posiciones del profesor Hernández Parra, ¿no? De una esfera superior de poder por encima de Venecuba, que influye y que realmente determina en última instancia con mayor contundencia que esta coalición cubano-venezolana. Sí, pero es que esa coalición, esa unidad, ese partido, esa patria venecubana, ahí también términos patria ahí, hay que ver en el contexto internacional como todos los acontecimientos políticos y sociales. Si no los entiendes. El momento actual no es el de hace 50 años. No es simplemente Ucrania enfrentada a Rusia o viceversa. Es lo que están anunciando como guerra de los imperios. Esa movilización de Estados Unidos, de la Comunidad Europea a favor de Ucrania, no es una tontería. Y a su vez Rusia cuenta con el apoyo de su bloque. Un bloque que tiene contradicciones, es un bloque y que no puede ir a rompimiento. Ese bloque está encabezado por China, Rusia, Irán, en cierto modo ya cuenta con la India, y para ustedes contar. Ese es un bloque duro. En lucha de imperios, y para ir como llegando a un punto de presente y perspectiva futura, en ese contexto, ¿es posible entonces una transición o un cambio de modelo político de gobierno en Venezuela pacíficamente? Me refiero pacíficamente no que si sea electoral o no, sino lo que viene el día después. ¿Es posible
Y si es posible, ¿cuáles son los mecanismos para que eso se logre? Originalmente, al principio conversábamos sobre esto un poco, que usted nos adelantaba algunas cosas, y quisiera que para todos los que nos están viendo, nos expanda esa explicación. Mira, la posibilidad de un cambio, como tú dices, pacífico, electoral Democrático. o democrático, aquí, visto en términos tradicionales, no está planteado. El contexto internacional no llega hasta allá. Más bien puede entorpecer cualquier intento. Porque estamos en un tiempo de confrontación, no de unión, ni de democracia, ni de libertad. Tiempo de confrontación. Ahora, en nuestro esquema, nuestra proposición, nuestro proyecto de movimientos es otra cosa. Porque el movimiento de movimientos ya es una fuerza, es una unidad, es una fuerza unida desde abajo. Esto es juntar las fuerzas sociales opuestas a la tradición esclavista para construir una nueva realidad. Pero ya esto no implica violencia, implica una fuerza aplicada en términos de libertad, de conciencia, de proceder hacia objetivos que puedan significar un beneficio para las mayorías sociales, que es otra cosa. Y ese que usted define como movimiento de movimientos, ¿podría explicarnos un poco en qué consiste esa... El movimiento consiste fundamentalmente en unir fuerzas a nivel nacional, que vayan más allá del simple contacto, es decir, la simple instrumentación, para crear lo que se llamaría objetivos aislados. No, aquí estamos plantea la cátedra, objetivos comunes, en el sentido de que un grupo de tu estado, o 20 grupos, o 200 o 2000 grupos de tu estado, pueden estar en conexión con 7000, 20.000 grupos de la capital, sucesivamente. Una gran red donde el factor fundamental de comunicación es la lucha por las reivindicaciones sociales. Hay un gran debate nacional a través de esa gran red. Una gran red que no parte de jefatura, sino parte simplemente de una coordinación. Una coordinación por todos lados. Cuidando de que la coordinación sea la expresión de los mandatos de un colectivo. Pero lo fundamental es que te estás acercando, estás creando una fuerza colectiva capaz de estudiar, de debatir un problema, de plantearlo. No estás encasillado con la línea del partido, no. Es más todavía, es una organización que es profundamente democrática en el sentido que tiene cabida todas las ideas. No eres exclusivo de la llamada izquierda o la llamada derecha. No. Todos los que quieran crear una nueva realidad tienen allí un punto de trabajo, punto de partida, un punto de realización. ¿Hasta el momento se ha instrumentalizado algo respecto o en función encaminado a la consumación de ese proyecto? Nosotros elaboramos el proyecto, lo distribuimos, lo hemos difundido. Hicimos en la cátedra muchas reuniones. La última reunión que hicimos, hace un año y medio, 2 años, asistieron N grupos, muchísimos grupos.
Tuvimos un inmenso debate sobre el asunto. Nadie de los 30 grupos aproximadamente que asistieron, 35 grupos, hizo ninguna objeción. Les pareció muy bueno, a todo el mundo le pareció muy bueno el proyecto. Pero hay un pero. El problema es que requiere mucho tiempo. Y nosotros queremos tumbar a Chávez y a Maduro ya. Y parece mentira que ya está metido en nuestra conciencia como una realidad. El ya nos ha llevado que han pasado 20 años. Bueno, Maduro es de ya y Chávez es de ya. Y va a caer, porque Chávez va a caer. Y cuando llegó le desampararon el 14, la salida, le desampararon el 17 porque era el remate. Ahí está. María Corina que hoy se presenta como dispuesta a llegar hasta el final, contando por supuesto con fuerzas nacionales e internacionales y contando, según dijo Antonio Ledesma ayer, con operadores en el orden civil y militar. Bueno, pero es que existe alguna otra forma que no sea esa, o sea, es decir, contando con fuerza, en el caso de estos pugnas de poderes que al fin y al cabo están enmarcadas en una geopolítica ya establecida, es muy diferente al movimiento de movimientos que está ajeno a esa esfera, pero en la esfera en la cual María Corina o cualquier otro político enmarcado en esta estatus, pues es evidente que sin apoyo internacional pareciera que no tuviera ninguna posibilidad, ¿o me equivoco? No. Porque al fin y al cabo sería una pugna de potencias. Sí, pero justamente la última parte de tu intervención, pugna de potencia. Tú buscas apoyo internacional. María Corina se supone que tiene apoyo internacional encabezado por Estados Unidos, que es una relación vieja que tiene desde su entrevista con el presidente Bush. Con Bush, y simplemente puede decirse es una política del Estado norteamericano, como no, con ese apoyo. Bueno, eso ya se sabe en Venezuela, eso lo maneja todo el mundo, de quién es María Corina. María Corina es, como decíamos antes, una de las autoras de la salida del 14, del comienzo del 14. Lo que quiero decir, profesor, es que incluso hace un rato conversábamos sobre cuando el marxismo, bueno, me has dicho, no sé cómo decirlo, pues sería el comunismo asimilado como ideología política, se plantea construir una nueva humanidad. Usted ha dicho que lo más nefasto y lo más contradictorio es que lo pretendía hacer sobre la muerte, sobre la destrucción, sin valorar eso. ¿A dónde quiero llegar? Si esto lo llevamos a la realidad venezolana, una transformación que sencillamente mejore levemente las condiciones de vida de los venezolanos no es un paso previo a la consolidación de un movimiento de movimientos como el que usted plantea, porque daría mayor holgura, incluso de tiempo, a los venezolanos para participar en eso. No, porque ¿qué fíjate tú? Es decir, porque si no planteamos un salto cualitativo, es decir, pasar de la extrema miseria en la cual nos ha sumido el chavismo-madurismo a un proyecto de movimiento de movimientos directamente sin etapa intermedia, transitoria, donde se le dé un poco de oxígeno, no al sistema, sino a la población que está viviendo en condiciones precarias. ¿No le parece que hace falta un paso previo a eso? No, mira, tú tienes que ver lo que está planteado aquí. Lo que estaba planteado
en el orden real. Repito, año 14, la salida. Un llamado directo a la violencia. Es decir, no había posibilidad de salvación del nuevo presidente. El gran punto de partida era el fraude que había cometido en contraposición a Capriles. Capriles no llegó al final. Ellos iban a llegar al final en el 14 con la guarimba. Uh-huh. La guarimba deja unos cuantos muertos, unos cuantos muchachos muertos. Uh-huh. Anda a ver quién se acuerda de ellos. Anda a ver en nombre de quién entregaron, la vida. La vida. Algunos dicen en privado, nos apresuramos, pero más nada. Ahora no se van a apresurar. Ahora vuelven en este momento, en este día. Ahora vamos a ir hasta el final. El mismo discurso, vamos hasta el final, salvo que ahora tenemos apoyo internacional y según Ledesma, está hoy en la entrevista con Patricia Poleo, que anda en todas las redes, con apoyo de la conspiración militar. Señor, ¿qué me estás planteando? ¿Otra mortandad? ¿El régimen? ¿O el gobierno, como dicen otros? ¿O el socialismo, o la revolución? Dice defenderse o tomar medidas precautorativas, medidas de salvación previa, en el sentido de que vamos a inhabilitar sin seguir las normas legales. Nada extraño en este régimen de fuerza. Aplica, el Contralor toma su decisión, se la comunica al partido militar, uh-huh. Y el partido militar muy bien que haya cumplido con nuestras órdenes. Más nada. Eso produce ese tipo de acciones. Ahora bien, esto ¿cómo revertirlo? ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo revertir esta señora candidata quien dice que va a triunfar en las primarias del 22 de octubre? Uh-huh. Va a triunfar. Triunfó. Parece que es indispensable, que ya está cantado, que va a triunfar. Pero este régimen se va a devolver. Este régimen que ha dicho esta saciedad, desde Hugo Chávez hasta el día de hoy, no volverán ni por las buenas ni por las malas. Este va a echar para atrás, le va a decir, está bien, mira, tú ganaste, y ven y te inscribes como candidata, como fenómeno político, uh-huh. O social o electoral. Increíble, no ha pasado nada. No lo van a hacer. Sería que se cayera todo su andamiaje publicitario y su credibilidad mínima con que cuentan. Pero por ejemplo vemos regímenes mucho más poderosos como el de la Unión Soviética, Alemania Oriental, bueno, no sé si Chile, porque eso es un caso que cayeron y toda esta idea de la invencibilidad pasó por debajo de la mesa. Se olvidó todos los que habían afirmado que era imposible. ¿No teme usted que pase algo así? No. Que de repente no se cumpla y esta señora pues gane las elecciones y ese escenario no lo vislumbra usted. No existe. Ni como escenario. Es categórico usted al decir eso porque... Sí, soy categórico. No existe. Por eso le digo, muchos decían así de la URSS. Eso es otra cosa, es otro contexto, porque la URSS
estaba carcomida. Gorbachov, que es muy claro en su El línea. régimen madurista no está carcomido. No, si ese es el problema. Esta gente ha aplicado Pero el apoyo popular ha bajado para Nicolás Maduro. hermano, hay que irse a lo concreto histórico. En historia, la gente, el colectivo social pueblo, no se lanza a morirse de hambre. La capacidad de lucha y de pelea de este pueblo está disminuida por las propias oposiciones, por las experiencias, por ejemplo, de un 27 de febrero del 89. O experiencias como yo 13 y yo 17. Que son experiencias, usted las cita como experiencias traumáticas. Por supuesto, altamente traumáticas. Que han generado una memoria social que reacciona contra repetir. Cualquiera de lo que se llamaba clase media, hoy clase tarifada. Pues no hay clase media. Somos los que fuimos clase media, somos clase tarifada. Encargados por los profesores universitarios, entre quienes me cuento. Bien, esto, mi querido amigo, tú escuchas a mucha gente diciendo que a mí no me inviten para ninguna otra manifestación, para ninguna toma de calle, porque no voy a ir. Y la gente que vivía en la calle cuando convocaba a Capriles, convocaba a María Corina, convocaba a Ledesma, cuando convocaba Leopoldo, inmediatamente la gente cogía la calle. Hoy no. Hoy, ¿quién se va a atrever a decir que...? Pero ahí no solamente es el factor miedo, ahí hay un factor también de supervivencia. Es decir, hay gente que dice, yo no puedo sencillamente porque por un solo día que deje de trabajar, al otro ya no como. Un factor que anteriormente claramente no existía. Vamos a eso. Existía una holgura económica un poco más permisiva. Decir a ti que la gente no se puede tampoco tirar a un ahorcamiento. Es decir, ¿qué me ofrecen a mí las oposiciones como pobre? ¿Qué me ofrecen? Tengo ahí alguna seguridad, alguna ventaja. Ellos van a llegar a poder, así como actúan. Cada quien por su lado, enfrentado, descalificándose unos a otros. Eso va a generar algún sentido de poder, algún poder real. ¿Qué me ofrece a mí esa gente? Eso es lo que usted está describiendo, lo que podría pensar la gente pueblo, el colectivo pueblo. Pensando lo que piensa. Lo que piensa. Pero lo que piensa es, según su opinión, correcto. O sea, está en lo cierto. Al pensar que eso es lanzarse a un vacío y no tener un futuro que sea mejor que el que puede plantearle el régimen actual. Están en lo correcto. Están en lo necesario, hermano. En lo único que es visible como tal. En el sentido de que tú, si te quitan tu habitación, pues tienes 18 piezas, 18 espacios, y te dan uno de 2 espacios, que sirve para ti porque vives con tú y tu compañera, más nada. Entonces dices, bueno, perdí esto, pero no del todo. No lo perdí todo. No, perdí todo, pues. Pero ¿qué haces tú, cómo dices tú, que tienes una caja Clack, que es lo único que tú estás comiendo? Tú estás comiendo una caja Clack, unos tales bonos y un sueldito de $6. Entonces tú dices, no me voy con este, pero ¿te vas para dónde? Porque realmente dejar de comer no es algo que se puede... No, comer primero, decía Bertolt ¿Eso Brecht. se come o no se come? Se come, uno muere. Comer primero, hermano. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la lección de Napoleón? El primer objetivo de la preparación de mis soldados, la alimentación. Primer condimento.
la alimentación. No la cuestión ideológica y política, no, la alimentación. Básicamente, entonces podríamos decir que lo que se ha hecho es lograr llevar al pueblo venezolano a una situación extrema de supervivencia, de la cual ya no es comparable con un proceso que se haya vivido en otra parte del mundo. No, pero eso nos podría nosotros llevar un poco, sí, a ese extremo. Se vive en otras partes. Hemos llegado al punto donde se ha llegado muchas veces. Lo que pasa que ningún investigador, según me te lo dice, que lo sabía o que lo presentía, y no sea embustero. Esto no lo pensaba que íbamos a llegar, este país petrolero, rico, que íbamos a llegar a estos extremos. Eso no se conocía. Cuando uno le dicen el minero, productor de oro, ¿quién lo disfruta hoy? El Partido Militar. ¿Quién preside? El segundo jefe del Partido Militar. Entonces, para concluir, profesor, podríamos decir que realmente si queremos una salida, no estoy citando a la salida, pero si queremos salir de esta crisis estructural, pues tenemos sin duda que buscar movimientos que sean, uso esta palabra, sostenibles, es decir, sustentables, y para que sean así tienen que ser construidos desde abajo hacia arriba, y esto nos tiene sin lugar a dudas que llevar a un proceso mucho más largo del que nosotros ilusoriamente podríamos estar esperando. Tú tienes dos caminos en historia: o sigue la vieja tradición, que significa vamos por donde mismo, o te conviertes en un creador, ideas, fuerza, ya te dije lo que eso significa, como Salvador de la Plaza, que pueda llevarte a instrumentar otro proyecto para la historia verdadera, real, concreta. Una historia que signifique una nueva realidad. Lo que algunos llaman una revolución, que hasta ahora no conocemos en el mundo. Pues será la revolución simplemente de y para humanos. Eso no lo tenemos. Esta es otra historia, hermano. Ahora, si tú quieres seguir la tradición, tú te conviertes en que piensas que cualquiera de los precandidatos de la llamada Mesa de la Unidad es la salida. No hay ningún candidato que tenga credenciales superiores a los que hoy ejercen el dominio de este ex país. Ahí están negociantes. Hay quienes tú las señalas como negociantes, gente que no usa la caja CLAC, gente que está apertrechada de financiamiento externo. No hay ninguno de estos candidatos sobresalientes que andan recorriendo el país con un equipo a veces sorprendente, porque nadie dice que voy a ir detrás de tu candidatura día a día, sol a sol. Gracias. Sí, porque yo amo tu candidatura, porque creo que tú eres una gran solución. No, yo necesito que tú me des el sueldo de funcionario. Un candidato que se gasta 100 funcionarios, para decirte una cifra bien baja, a nivel nacional, ya tiene que estar financiado. Eso no puede ser su bolsillito. Digo 100, para decir una cifra mínima. Claro, esa descripción que usted nos está haciendo nos lleva a decir que así como Venezuela pareciera un país que entró en una situación sui generis, pues pareciera que entonces tendríamos que construir una revolución
también sui generis en este país para poder superar esta situación? Pues sería inédita. Yo no llamaría... Pues el movimiento de movimientos me está pareciendo a mí inédito como solución a una situación también única. Bueno, nosotros creemos que sí tiene originalidad el planteamiento. Precisamente tiene mucha originalidad, lo que lo lleva a ser único y pero pionero, ¿no? Entonces estamos pidiéndole a un país extremadamente deprimido a que actúe en función de una revolución extremadamente compleja y avanzada. no, uno que no creo, ya lo dije, en la otra revolución. Bueno, Una realidad, un movimiento realidad social avanzada. Te repito, hay dos posibilidades. O actuamos creadoramente en función de una nueva realidad, o seguimos donde mismo. Tengo que decírselo, pero me ha parecido usted citando casi inventamos o erramos del expresidente Chávez. No, eso no es de Chávez. Bueno, que si, evidentemente no es de Chávez, me refiero a José Félix Rivas. Ojalá. José Félix Rivas. No, pero que tanto citaba Chávez. Simón Rodríguez, sí, perfecto. Mira, lo que te digo, ojalá Chávez lo hubiese cumplido. No, que no lo cumplió. Pero claro, él no inventó nada. Es decir, estamos aspirando a una realidad social altamente avanzada, como este movimiento de movimientos, a partir de una realidad altamente deprimida o profundamente Hermano, deprimida. Pero en historia tú no puedes. De acá a acá. Te repito, en historia tú no puedes. Y puedes. entonces, cuando le vemos la dificultad, decimos, inventamos o erramos. Hermano, simplemente tú no puedes vivir sin toma de decisiones. Tú tomas tu decisión como investigador, tú tomas tu decisión como político, como entrevistador, como lo que sea. Tomas tu decisión. Y mi decisión es que busquemos algo mejorcito que esto. Y dice que cualquiera de los precandidatos de la llamada izquierda puede ser mejor que. Entonces tú buscas entre lo peor, entre todo lo malo, tú buscas algo que es menos malo y te vas por allí. Muy bien. Nosotros tenemos 220 años. 220 años de la mal llamada vida republicana. Hoy tenemos 500 y tantos años de invasión, que he llamado que si descubrimiento, que si conquista. No, 500 y tantos años de invasión y estamos donde mismo, invadidos. Esa es la historia de Corinto hasta el día de hoy. La historia, no el caso de Venezuela. Quienes aspiramos a lograr la aparición de la humanidad, tenemos que proponernos, aunque sea en el campo, las ideas que lleven fuerza, que lleven trascendencia, que lleven, te repito, humanidad, un mensaje que algún día mueva a alguien. Porque en el caso de un investigador, no tiene por qué estar pendiente o circunscrito al hoy. Hay algo que se llama las huellas. Las huellas. Cuando digan que dejó el ingeniero tal, dejó estas huellas que no fueron escuchadas ni tocadas en su periodo existencial, pero están siendo rescatadas hoy, 100 años después. Están siendo rescatadas hoy, 100 años después. Eso no es simplemente algo que es utópico, que es consolador. No. Eso es como una conciencia o un compromiso de vida. Dejar huellas. Dejar huellas.
quien no deja huellas en la vida. Es como que se fue bien vestido, muy bien vestido y muy bien perfumado, pero más nada. Murió. No es que murió, simplemente, sino que a veces estamos muertos y no lo sabemos, hermano. Porque nos convertimos en altavoces y más nada. Más nada que altavoces. No hay ningún momento en que acudamos a que practiquemos la creatividad. ¿Y para qué te sirven a ti los altavoces? De repetir lo de siempre. ¿De qué te sirven? Y tú te has conseguido con muchísimos altavoces. Tú le vas a dedicar atención a un altavoz de esto, que diga las mismas vaciedades de siempre. ¿Para qué? Si eres ocioso, dale. No frenes. No, precisamente esa es la gran virtud ya para terminar, de haber conversado con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Es una referencia histórica, una referencia académica para todos que, como ha dicho desde el principio, rescatamos hoy porque consideramos que la pertinencia de su aporte a la ciencia histórica, al estudio político, a la realidad venezolana, no solamente sigue vigente, sino que, como ha demostrado en esta conversación, más que seguir vigente, es hoy precisamente cuando más valor parece cobrar, y cuando, a medida que la situación venezolana y la intelectualidad venezolana se va adaptando a la realidad vivida, pues vemos con más claridad y comprendemos muchísimo mejor lo que, a modo de vanguardia intelectual, nos había venido aportando el profesor desde hace, con respecto particularmente al caso de la llamada Revolución Bolivariana, desde hace ya más de 20 años. Pero los aportes del profesor van mucho más allá de esto, van a los orígenes del Estado venezolano, de lo que es Venezuela concebida como un ex país, que nos lo ha explicado bastante bien. Y esto es un aporte que nosotros también humildemente queremos hacer a todos, en función de dar a los venezolanos nuevas formas de discutir, argumentos nuevos, debates mucho más frescos, que sin duda, en los cuales sin duda el profesor es un elemento y un productor de ideas y aportes invaluables. Muchas gracias, profesor, por habernos apoyado. Sí, antes claro, que despida, un apunte final de esto de las huellas, en que yo he machacado mucho. Porque los jóvenes, como tú, yo creo que deben aprender este llamado. Cuando uno llega a la edad de adulto, sobre todo de adulto mayor, es el tiempo de sacar más cuentas sobre ese particular de las huellas. Yo acabo de publicar un libro, que no es uno, que son 4 libros que vienen rodando. Ya salió el primero de los 4 libros que estoy sacando. No son libros de historia, son libros de literatura. Uno de ellos, el primero que sale, ya salió, es Ofrenda de Música y Vida. Ofrenda, que no tiene nada que ver con historia, aparentemente. Es sobre obras musicales. Ahí está. Pásame. Es sobre obras musicales. Entonces, Ofrenda, simplemente, que acaba de comenzar a circular, es una producción de Amazon. Y como tú sabes, ellos publican en virtual. Y
el Físico. libro como tal a precios asequibles. Sí. Para nosotros son asequibles con respecto a los precios venezolanos. Con respecto a los venezolanos, sí. Este libro en una imprenta venezolana costaba $45. Al público salía casi en $80-90. Dime quién compra un libro de esto en $90. Nadie. A menos un millonario, una cosa de eso. Pues bien, alguien me pregunta, profesor, y vi su libro, ¿y cómo es ese salto que usted ha hecho de la historia de la poesía? Porque sé, aunque veo que ese es un libro, me dice que al parecer tiene muchos años de trabajo. Pero tú mismo te das la respuesta. Es un libro que tiene muchos años de trabajo. Luego entonces no hay salto. A lo mejor ese trabajo comenzó antes de yo ser historiador de lo actual, que es como me defino. Pero yo lo que quiero con esto es poner a circular, de algún modo, todas mis huellas. Estoy haciendo ese acopio de mis huellas. Y esta es una de ellas. Pero ese es un libro más que para la gente que sepa de música. Pero no, bueno, porque vean mis huellas los que saben o los que quieren saber de música. Porque no es como tú dices, que para gente que sepa de música. Es para gente que también se quiere interesar por la música. Y hago un llamado aquí a que la gente entienda o quiera la música clásica como la música popular. Porque igual trabajó Juan Sebastián Bach que a Billo Frometa, o a Luis Mariano Rivera, o a Autilo Galíndez. ¿Verdad, profesor? Ya el tipo no consiguió materialmente de qué más decirme. Pero dice usted que es el primero de 4. Sí, porque ahí el 2 pero más. publicado está solamente este. Ya Amazon sacó 2 más, el 2 y el 3. Y el cuarto todavía no ha llegado a Amazon. Está ahorita en manos del diagramador y portadista. Son 3 de poesía y 1 de narrativa. Pero usted dista mucho de ser un hombre unidimensional y más bien un hombre multidimensional. Eso lo dices tú, no yo. Porque no es la idea. Lo que te digo, te da por colación esto, por lo que te decía de las huellas. Que tú dejas huella, o debes dejar huella en cada uno de tus pasos. En cada uno de tus pasos. Hasta con la gente que te relacionas. Debes dejar esa huella. Yo podría decir que hay un empeño en esto, un empeño, una convicción más bien en esto, de que vayamos expandiendo nuestra acción, hecha con suma libertad, al menos libertad individual, con sumo espíritu creador, porque si no, nos estamos convirtiendo en el antes dicho altavoz, más nada. Eso me recuerda, profesor, y lo traigo un poco confirmando su posición. Hace como 10 años tuve la oportunidad de conocer a un hoy muy famoso escritor ruso, y él en una conversación en Madrid, él me dijo que él no era una persona creyente, pero que sí, él sí creía en la inmortalidad del alma. Y que si existía la inmortalidad es porque existía la muerte. Y hay personas que morirán y otras que no. Y ¿cómo es esto? O sea, esto me parece mucho un discurso cristiano, religioso. Dice, pues yo aspiro a no morir y todos los días me esfuerzo en ser inmortal cada vez que escribo una página de un libro. Digo, porque en la medida que mis libros perduren, pues yo nunca voy a morir. Pero triste sería que el día que este cuerpo deje de funcionar, pues de mí no se acuerde quizás mi madre,
algún hijo, y cuando ellos mueran, pues ya definitivamente habré muerto. Pues si yo quiero pasar a la inmortalidad, lo que tengo es que trabajar en dejar huellas y en construir, porque mientras haya humanidad, estará la memoria de mi pensamiento y seré inmortal. Me ha recordado mucho lo que usted ha dicho. Sí, aunque hay una diferencia. Ajá. Hay una diferencia que puede ser de forma, pero que toca la coherencia. Yo no estoy escribiendo nada para este tiempo de humanidad, sino en busca de forjar una humanidad. Y aquí, en ofrenda, creo que recojo un mensaje que puede servirle a alguien para entender, para motivarse por una acción que sirva a ese propósito de forjar humanidad. Pero ¿cuánto van a leer esto? Porque aquí la gente no lee y menos poesía. Mira, ese no es mi problema. Uh-huh. Yo no puedo hacer más nada. Uh-huh. Yo dejo. Está en los aparatos mundiales. Alguien lo puede rescatar algún día. Está en la biblioteca, en la nueva biblioteca de Alejandría. Ahí quedará. En todas partes. En todas partes del mundo y registrar en la memoria en la nube universal. Pero yo como ateo no me meto en los líos estos de la sobrevivencia, porque yo no comparto ningún hito, ninguna creencia, ninguna cosa de esta religiosa. Yo eso lo veo siempre a nivel de inventario. Y me tiene sumamente sin cuidado eso de la inmortalidad. Y ese no es mi problema. Yo no creo en inmortalidad, no creo en nada de eso. Yo sé que a la hora del crematorio es el crematorio. Y a la hora de que te eche un poco de tierra, es polvo eres y el polvo te convertirá. Punto. Nuestra obra está aquí. En este momento, en este tiempo, en estos pasos, en este asidero. Los otros no. Los otros es otra cosa. Pero respeto profundamente a los creyentes, pues. ¿Cómo no? Uh-huh. Yo llego a un punto bien parecido a ese profesor que te hablaba, pero con esa diferencia. Quizás de forma es simplemente la diferencia. No tan de forma. Usted la ve de fondo en el sentido de la inmortalidad. Entre otras cosas, de la inmortalidad. Pero ahí se está viendo la cuestión de la mortalidad o la inmortalidad en función del legado a la humanidad. Y mientras la humanidad exista, pues yo les tenga a usted la certeza de que desde que usted ha publicado este libro en Amazon, mientras exista humanidad existirá el libro, y mientras existe el libro, de alguna manera usted estará vivo, porque ese libro no hubiese existido si usted no hubiese pasado por esta vida. Es una forma quizás de interpretarlo. Sí, porque al fin y al cabo la vida que es, sino el accionar de un ser autónomo y creativo y constructivo. Pero posiblemente una persona que no hace nada pareciera, y como usted bien lo ha dicho, pareciera que ya hace tiempo que está muerto. Si sigue aportando, pareciera que uno lee una obra lee las obras de Cervantes y está escuchando su pensamiento. ¿Cómo puede estar muerto esta persona? Está muerto físicamente. Y esto que estoy diciendo no es espiritual ni religioso, es que es verdad. No estás escuchando la voz de esta persona. Es lo mismo que él estaba pensando en el momento que lo escribió. Lo tienes tú ahora 400 años después y sigue tan vivo como en el momento que lo escribió. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Pues lo que te agrego es que, siendo coherente con lo expuesto, mientras tú me dices que el compañero profesor
escribe para una humanidad, yo escribo para forjar, para intentar contribuir a forjar una humanidad. Sí, ahí. Esa es mi diferencia básica. Lo demás es adjetivo. Porque son los creyentes. Pues. Son los creyentes. Pero por eso sé que un libro como este, no es fácilmente asequible, penetrable en mucha gente. Para comenzar, que aquí comienzo yo con Vivaldi. ¿Quién carajo es Vivaldi? Y la gente no se va a tomar la molestia de buscar quién es Antonio Vivaldi, pues. Aunque mis exposiciones siempre son muy claras. Yo comienzo con una carta a Antonio Vivaldi, al compañero Antonio Vivaldi. Aquí estaba por escribirte. Pues me hacía falta esto y esto y esto. Hoy te consigo y te digo lo que sigue. Esa es mi exposición. Aunque son muy sencillos, la gente lee ofrenda de música. ¿Música? ¿Cuál música? ¿Requetón? Ay, coño, no es requetón. Entonces... Eso es una pregunta. ¿Y ahora están editando los libros de la cátedra por Amazon? Sí. ¿O este es solo un ensayo? No, hermano, es que no hay otra posibilidad. No hay otra, sí, correcto. Nos han llevado al imperio porque nos llevaron al imperio. Entonces esperaremos más que sus próximas obras las tengamos disponibles. Todo también esto en que tú Amazon. estás viendo aquí y lo que falta por aquí, pues son más de 50 libros. Lo vamos a digitalizar y meterlo en Amazon. Excelente, me parece una excelente idea, ¿no? Porque, bueno, para que queden. Bueno, no sé si usted sabe, esa es la ocupación mía de la editorial de Elefante, que lo que hacemos es editar, no lo que hago yo, que hacemos, soy yo solo, editar libros, algunos ya libros nacionales, internacionales, que ya están libres de derecho, ponerlos a disposición, como bien ha dicho usted, a precios mucho más asequibles que los precios nacionales, curiosamente, que los precios venezolanos, incluso de los del Estado, porque en la última feria del libro, que yo siempre me acerco a las ferias de libros que organiza el gobierno, el libro más barato costaba $20, y los libros que vendemos nosotros en Amazon con Elefante, pues hay libros hasta de $8. Sí. Entonces aquí hay algo que bueno, lo que queremos es poner a disposición de todos, incluso el fruto de esta conversación pues podrá estar en Amazon no inmediatamente, en algún tiempo que procesemos toda la información, y estará disponible también para todos, ¿no? Sí. Gracias a la generosidad, el tiempo y el esfuerzo del profesor Agustín, que es quien realmente construye la obra que se va a hacer, ¿no? Entonces, profesor, si tiene algo más que agregar. No. Una reflexión final. No, mira, lo que te digo finalmente es que te agradezco mucho tu presencia, tu trabajo y tu empeño en hacer cosas que consideras de utilidad. Y creo que esa es una manera y un sentir que es necesario ir tras las huellas. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, profesor. Un gusto haber estado aquí con usted. Saludos. Esperamos que se repita. Ya dependerá más de usted que de nosotros. Una futura oportunidad para seguir compartiendo y tanto conmigo como con todos ustedes de esa fuente valiosísima de conocimientos históricos que es el profesor y reflexiones que es el profesor Agustín Blanco Muñoz. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Pues listo. ¿Qué le ha parecido? Bien. Bueno, yo creo que le comenté, pero y ahora estoy más convencido porque estoy súper contento, le digo, con la conversación. Me ha parecido muy enriquecedora para mí y estoy seguro que para muchas personas. Ya lo voy a apagar. No, se apagó hace como 15 minutos, pero sí. Lo que puedo hacer es... me comparte. Exacto, para que no te angusties. Sí, pero la parte final es muy importante. Sí, pero o sea, yo toda esa parte la tomé y entonces... Bueno, ok, perfecto. Tú lo envías todo porque te das cosas. Sí, bueno, lo demás no es porque como es muy pesado seguro va a ser muy difícil, solamente el pedacito final. Pero de repente, sí. no sé... No, yo también le paso el mío. Ajá. Eso por Wondershare, creo que es por Share.
Se puede pasar. Ah, no, no. Bueno, no lo conozco, pero... ¿Y cómo lo lo compartimos. pensaba compartir? Por... Bueno, o me traes un pendrive. Ah, pero yo se lo o- puedo copiar de una vez el mío. Si tiene... No, bueno, pendrive, está bien. Yo se lo hago llegar. Exacto. Eso pronto. Igual en la parte final esa. Cuando yo haga eso, Sí, a la porque persona que venga le digo que... exacto. Si yo intento pasártela como por correo. Ajá. Si no me Sí, pero pasa- sería los últimos 15 minutos, porque seguro que todo no va a caber. No. O sea, no va a caber todo. Está bien. Bueno, chévere. Sí. Yo voy a... ¿Te provoco un tecito mientras te Sí, vienen a sí, buscar? por favor, sí. Ok. Gracias. ¿Cliente?